Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema, bastante profundo de la psicología humana, visto por Sigmund Freud. Vamos a explorar dos estados que a veces se confunden, pero son súper diferentes, el duelo y la melancolía. Así es. Nuestro punto de partida es su texto clásico, Duelo y Melancolía. Ahí trata de explicar qué nos pasa por dentro cuando perdemos algo o a alguien importante. Queremos entender bien esas diferencias, qué los distingue y cómo funcionan según Freud. Porque, el duelo se ve como algo normal, doloroso, sí, pero esperable. La melancolía, eso ya es, otra cosa. Exacto. Freud, de hecho, usa la comparación justo para tratar de entender mejor la melancolía, que ya en su época era un concepto medio escurridizo para la psiquiatría. Hay que decir que él mismo reconocía que su análisis se basaba en pocos casos, y más bien en los que él pensaba que tenían un origen psicológico, ¿no? Buscaba patrones. Claro, no una ley universal de entrada, pero su visión sigue siendo un referente. Totalmente. Empecemos con el duelo. Lo que Freud considera la reacción, digamos, normal. Dice que es la respuesta natural cuando perdemos a alguien querido o incluso algo más abstracto, ¿no? Como un ideal, la libertad, hasta la patria. Y recalca, no es patológico. Así es. Y aunque sí nos saca mucho de nuestra rutina, nos sentimos muy mal, el mundo parece gris, perdemos el interés, Freud insiste en que es un proceso. Tiene un curso natural, se espera que con el tiempo pase. Incluso él pensaba que era malo intentar como acelerarlo o interrumpirlo. Es algo necesario para asimilar que algo ya no está. Ok, es necesario. Pero ¿cómo se vive? ¿Qué lo caracteriza? Además de que duele horrible. Bueno, el dolor es lo principal, claro, pero Freud también habla de una pérdida de interés, casi total por el mundo, excepto si algo te recuerda a lo que perdiste. También como una incapacidad temporal de volver a amar, de encontrar un sustituto, por así decirlo. Ajá. Y una tendencia a apartarse de todo lo que no tenga que ver con el recuerdo de eso perdido. Es como si toda tu energía mental, tu líbido, estuviera enfocada ahí, en procesar la pérdida. Mencionaste procesar la pérdida, y Freud usa ese término, labor del duelo. Suena a trabajo pesado. ¿Qué es esa labor exactamente? Y lo es, psíquicamente sí lo es. Es la forma en que la mente enfrenta, la cachetada de la realidad. Freud lo llama el examen de la realidad. O sea, la vida te muestra una y otra vez, oye, esto que amabas ya no existe. Y te exige que quites tu energía, tu cariño, tu líbido de ahí. Pero uno no quiere, ¿no? Nadie suelta fácil algo o a alguien que quiere. Freud dice que nos resistimos muchísimo. Es como si cada recuerdo fuera un hilo que te une a lo perdido. Y la labor del duelo es ir cortando esos hilos, uno por uno. Lleva tiempo. Entiendo, es como una lucha interna entre el deseo de que todo siga igual y aceptar que ya no, que cambió. Precisamente. Y es un trabajo lento, Consume mucha energía psíquica. Cada recuerdo, cada esperanza ligada a eso que ya no está, se tiene que revivir intensamente, para poder al final como desconectarte de esa conexión específica. Freud mismo dice que no es tan fácil explicar por qué duele tanto en términos de energía psíquica. Ujú. Pero reconoce que el dolor nos parece lógico, ¿no? Comprensible. Si el proceso va bien, el resultado es que el yo, la persona, queda otra vez libre, disponible para la vida. Eso en el duelo, que aunque sea terrible, parece tener una salida, digamos, esperable. Pero a veces la pérdida pega de otra forma, más oscura. Ahí entra la melancolía. Freud dice que puede empezar por lo mismo, una muerte, una decepción fuerte. Pero algo es distinto desde el inicio. Sí, él nota que, ante la misma situación, algunas personas caen en melancolía y otras en duelo, y eso le hace pensar que debe haber como una predisposición, una vulnerabilidad especial, y aclara que hay muchas formas clínicas, pero él se enfoca en las que parecen venir de conflictos internos, de rollos psicológicos. ¿Y en qué se parece y sobre todo, qué la hace tan diferente del duelo que acabamos de describir? Comparte varias cosas, El ánimo por los suelos, la falta de interés, no poder amar, sentirse inhibido, sin ganas de nada. Hasta ahí dices, bueno, podría ser duelo, pero la melancolía le añade algo brutal.
una caída tremenda de la autoestima. Freud lo llama un empobrecimiento del yo. Ahí está. Esa es una diferencia clave, ¿no? Fundamental. En el duelo sientes que el mundo se quedó vacío, pobre, sin eso que perdiste. En la melancolía sientes que tú eres la que está vacía, empobrecida, indigna, culpable, ¿Sí? que no vales nada. Y vienen esos autorreproches terribles, ¿no? Las autoacusaciones sin fin. A veces hasta ideas raras de que mereces un castigo. Puede ir con insomnio, no querer comer. Exacto. Y hay otra diferencia crucial. Quizá más sutil, pero igual de importante. ¿Qué es lo que se perdió? En el duelo, normalmente sabemos qué o a quién perdimos. Es consciente. Pero en la melancolía, muchas veces, la pérdida es inconsciente. Como inconsciente. Pues que la persona chance no sabe bien qué fue lo que perdió, que la dejó así. O a lo mejor sí sabe a quién perdió, pero no es consciente de qué significaba esa persona para ella. Qué función cumplía en su equilibrio interno. Esa pérdida que como que se escapa a la conciencia, dice Freud, es clave para entender por qué la melancolía es tan rara, tan diferente. Claro, eso explicaría por qué la persona con melancolía a veces ni ella misma sabe qué le pasa. ¿Por qué se siente tan mal, tan paralizada? Si en el duelo tu energía está ocupada en algo que conoces. Ujú, Aquí es como si hubiera un agujero negro adentro, ¿no? ujú. Que se come todo, pero no sabes ni qué lo empezó. Exacto. Y justo eso nos lleva a una de las ideas más sorprendentes y hasta extrañas de Freud sobre esto. Su explicación de los autorreproches. Esos que son tan crueles. Sí, esto me impactó mucho al leerlo. Dice que si pones atención a las cosas horribles que la persona melancólica dice de sí misma, soy un inútil, soy deshonesto, no valgo nada, a veces esas críticas no le quedan tan bien a la persona real. Ajá. Pero, sorpresa, sí podrían quedarle perfecto a la persona que perdió o la que la decepcionó. Ahí está el punto. La hipótesis de Freud, que fue muy novedosa, es que esos reproches, esas críticas tan duras, en realidad iban dirigidas originalmente hacia afuera, hacia esa persona amada y perdida o que la lastimó, pero por alguna razón, en lugar de decírselo o pensarlo del otro, se han vuelto contra el propio yo. O sea, ¿qué? Así, la persona que se queja de ser, no sé, egoísta, en el fondo podría estar acusando de egoísmo a la otra persona. Freud hasta dice que, por eso, a veces el melancólico habla de sus defectos sin pena, porque sin saberlo, está hablando mal de otro. Caray, a ver si entendí. Cuando alguien en melancolía dice, soy lo peor, podría estar diciendo, sin darse cuenta, que el otro era lo peor o que le hizo algo muy feo. Es un giro total. ¿Y cómo pasa eso? ¿Cómo una crítica a otro se convierte en un ataque contra una misma? ¿Cuál es el mecanismo? Es un proceso psíquico, complejo. Freud lo describe como en pasos. Primero, tenías un lazo afectivo fuerte, mucha energía puesta en alguien o algo. Ese lazo se rompe o se daña, por la pérdida, una ofensa, un desengaño, lo que sea. Ok. Tercero, y aquí está la diferencia clave con el duelo. La energía afectiva, la libido, no se va a buscar algo nuevo afuera, se retira. Pero hacia el propio yo. Hacia adentro. ¿Y? ¿Sí? Y el cuarto paso, el crucial. El yo se identifica con eso que perdió. Es como si una parte tuya se fusionara con el recuerdo de lo perdido. Freud usa una metáfora muy visual. Dice que la sombra del objeto cae sobre el yo. Ajá. Y desde ese momento, una parte del yo, lo que Freud llama la instancia crítica, como nuestro juez interno, la conciencia moral, empieza a tratar al propio yo como si fuera ese objeto perdido y criticado. La pérdida de afuera se vuelve una pérdida interna. Te sientes vacía y mala por dentro. Supongo que esto no pasa así nomás, ¿no? Freud dice que se necesitan ciertas condiciones. Sí, sí. Habla de una fijación muy fuerte al objeto antes de perderlo. Una dependencia emocional grande. Pero curiosamente, también dice que esa relación era como frágil en el fondo, una débil resistencia de la carga afectiva. Intensa pero frágil. Algo así. Freud lo conecta con lo que llamó una elección de objeto de tipo narcisista, que, simplificando mucho, es cuando amas al otro no tanto por quien es, sino más bien por cómo te hace sentir a ti, por lo que refleja de ti o porque cumple una función para tu autoestima, como si amaras al otro casi como si fuera una parte de ti. Ah, ok.
Entonces, cuando hay un problema en una relación así, es más fácil que la energía, en lugar de buscar afuera, se regrese al yo, a ese narcisismo original. Y la identificación con lo perdido se vuelve una forma muy torcida de no soltarlo del todo, de mantenerlo vivo adentro, aunque sea sufriendo. Freud hasta lo liga con regresiones a etapas infantiles. Cita a Karl Abraham, que relacionó el no querer comer en la melancolía con fantasías de querer como tragarse al objeto perdido. ¡Wow! Y falta una pieza importante que menciona Freud, ¿verdad? Los sentimientos encontrados, la ambivalencia. Y la pérdida, dice Freud, es el momento perfecto para que esa ambivalencia salga. Y en la melancolía, esto es clave. ¿Por qué? Porque si el amor por la persona perdida se refugia dentro del yo, con esa identificación que dijimos, ¿qué pasa con el odio? Con el rencor, la rabia hacia esa misma persona. Pues, Pues también se va para adentro. Y es esa instancia crítica, el juez interno, el que descarga todo ese odio sobre el propio yo, que ahora está fusionado con el objeto que amas y odias a la vez. claro. Eso explicaría la crueldad de los autorreproches, ese tormento que se inflige a la persona, e incluso esa extraña satisfacción oscura que a veces parece encontrar en su sufrimiento, como un sadismo hacia adentro. Y eso, tristemente, explicaría lo más oscuro y peligroso de la melancolía, el riesgo de suicidio, que normalmente no se ve en el duelo. Correcto. Freud dice algo muy fuerte ahí. Dice que el yo, normalmente, se quiere a sí mismo. Es el narcisismo básico, el instinto de vivir. No busca destruirse. Solo puede llegar a pensar en la muerte o a intentarla, cuando, por este mecanismo de identificarse y de volcar el odio hacia sí mismo, puede tratarse a sí mismo como si fuera un objeto externo, desechable. Es muy fuerte eso. Sí, puede dirigir contra sí toda la rabia, todo el odio que sentía, consciente o inconscientemente, por la persona perdida o la que le falló. Es como si quisiera matar a ese objeto frustrante, y como ahora está dentro, se ataca a sí mismo. Un asesinato simbólico que, pues, puede volverse real. Freud también menciona brevemente el estado opuesto, que a veces sigue o alterna con la melancolía, la manía, esa euforia loca, la hiperactividad. ¿Cómo entra eso aquí? Sí, él observa que muchas melancolías como que dan el salto a la manía. A veces van y vienen en ciclos, y su explicación es fascinante. Sugiere que la manía no es algo aparte, sino que comparte el mismo conflicto de fondo que la melancolía. La pérdida, la identificación, la ambivalencia, todo eso. La diferencia es que en la manía el yo de alguna forma logró superar ese conflicto, como que venció a ese objeto interno que lo atormentaba. Una victoria interna que se ve como euforia afuera. ¿Cómo sería eso? Freud usa una analogía de energía psíquica, ¿no? Lo compara con la alegría normal que sentimos cuando superamos algo difícil o nos quitamos un peso de encima. Toda la energía mental que estaba atada al trabajo doloroso de la melancolía, a mantener el sufrimiento a raya, a pelearse con el objeto interno, de repente se libera. ¡Pum! Como si se rompiera una presa. Exacto. Como si se rompiera una presa y toda esa energía retenida saliera de golpe. El yo se siente triunfante, libre del objeto que lo hacía sufrir. Y esa energía libre explicaría la euforia, la falta de frenos, la necesidad de moverse, hablar, conectar con todo. Esa como hambre de cosas nuevas para descargar la energía. Interesante la imagen de la presa. Pero Freud mismo se pregunta algo lógico. El duelo normal también supera la pérdida y usa energía. ¿Por qué el duelo no acaba en manía? Su hipótesis es que el proceso es diferente. El duelo es lento, gradual, más consciente. Va soltando los hilos con lo perdido poco a poco, recuerdo por recuerdo. La energía se gasta, digamos, gradualmente en ese mismo trabajo. No hay una liberación masiva y repentina al final. Ah, ok. La resolución del duelo es más como una calma, una liberación tranquila, no una explosión de alegría. La presa se vacía despacio, no se rompe de golpe. Mucho es inconsciente. ¿Cómo se supone que termina? Freud insiste en que la mayor parte de esa labor melancólica pasa sin que nos demos cuenta, en el inconsciente. Son como miles de batallas internas alrededor del objeto perdido. El odio intenta soltar la energía, el amor intenta retenerla. Y todo eso no llega fácil a la conciencia. Chance porque la ambivalencia original estaba muy reprimida o por el trauma. Entiendo.
Solo cuando la energía se retira al yo y pasa la identificación, el conflicto se hace visible en la conciencia, pero disfrazado, como la pelea entre el juez interno y el yo culpable, los autorreproches. Mientras tanto, el trabajo inconsciente sigue. Y consiste en ir devaluando, denigrando, como matando psíquicamente a ese objeto interno, hasta que la fijación se debilita y el yo quizá puede liberarse. Entonces, para recapitular la diferencia clave que podría llevar a la manía, duelo y melancolía comparten la pérdida y muchas veces la ambivalencia, pero la melancolía añade ese paso crucial. La energía se retira hacia el yo y hay una identificación narcisista con lo perdido. Esa sombra del objeto cayendo sobre el yo es lo que crea el escenario para esa acumulación de energía conflictiva y su posible descarga explosiva en la manía. Exactamente. Ese tercer elemento es el que parece distintivo y necesario para esa posible transición. Y la melancolía como un laberinto mucho más complejo. Una pérdida que a menudo no sabemos bien qué es. Una fusión del yo con lo perdido. Una mezcla tóxica de amor y odio que se vuelve contra una misma. Una autoestima por los suelos, con raíces, según Freud, en cómo elegimos amar y en posibles regresiones. Y es importante recordar que Freud mismo dejó preguntas abiertas aquí, ¿eh? Dijo que faltaba entender mejor por qué duele tanto todo esto, la economía del dolor. Si había factores tóxicos directos afectando la energía en algunos casos, cómo exactamente termina la melancolía, se cansa el odio, se abandona el objeto por inútil y la relación exacta con la manía. Admitió que para entenderlo todo, pues, hacía falta investigar más sobre el dolor mismo. Y nos deja pensando. Si entendemos esta diferencia que plantea Freud entre un duelo, digamos, saludable, aunque duela, y un ataque melancólico donde nos convertimos en nuestras peores enemigas, ¿cómo podría cambiar la forma en que acompañamos a otros o a nosotras mismas cuando estamos muy tristes? ¿Y cómo resuena hoy esa idea de la sombra del objeto cayendo sobre el yo? ¿No nos pasa a veces que, tras perder algo o a alguien muy importante, sentimos que nuestra propia identidad se mueve? ¿Que no somos las mismas? ¿Que algo de nosotras se fue con lo perdido? Son ideas de hace un siglo, pero vaya, nos siguen invitando a pensar en lo profundo de cómo vivimos la pérdida y cómo nos relacionamos con nosotras mismas. Una reflexión para llevarse.